de qué pasa en el mundo de la anestesia, cómo funciona el mundo de te duermo y ya no sientes nada. Todo mundo le tiene miedo a la anestesia, ya sea la raquia, la epidural, incluso la anestesia general. Y es importante acabar con ese miedo, ese mito, porque hoy en día la anestesia es una de las especialidades más seguras que hay en la medicina porque va de la mano de la tecnología. En el caso del parto, la anestesia ideal es la anestesia epidural porque nos permite solo controlar el dolor, ya que no podemos causar bloqueo motor, es decir, que las contracciones se detengan, porque entonces tendríamos el trabajo de parto. Y antes los anestésicos no eran tan eficientes y eso es lo que causaba la parálisis o que el paciente no quedara con algún problema al caminar o en las piernas. Pero hoy los anestésicos han evolucionado y eso nos permite dar mayor seguridad y que estos riesgos no se presenten. Pero ¿por qué se despiertan como, o sea, no sé, como borrachas? O sea, como pasan como de estar como en el momento alegre de la borrachera a la cruda. Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo o no. Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Este podcast es solo para fines educativos. No olvides que cada caso es diferente y siempre es importante consultar a tu médico. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues no andábamos ni muertos ni de parranda. Ya regresamos en una nueva temporada de tu podcast de confianza, Bebé a Bordo o no. De verdad, ya hace tiempo queríamos regresar, tomar otra vez este camino, pero de verdad no se habían alineado los astros. Pero ya estamos aquí, ya estamos de una vez aquí con ustedes, listos para darles lata, para platicar con ustedes. Y bueno, en este primer episodio de esta segunda temporada, suena muy cañón, pero segunda temporada, vamos a platicar con un muy buen amigo mío de hace muchísimo tiempo. Él es anestesiólogo, aunque nos conocimos de una forma extraña, que ahorita les voy a contar. Pero independientemente de eso, hoy día es un gran amigo desde hace mucho tiempo y es un muy buen anestesiólogo. Es el doctor Jesús Herrera, Chucho Jesús, que seguramente mucha de la gente que ve el podcast ya conoce o va a conocer, ¿no? Pero él es el que me da todas las anestesias, partos, cesáreas, en el in vitro, en las laparoscopías, en todo tipo de procedimientos que yo hago. Él es el que me da las anestesias. Entonces quise invitarlo para platicar de qué pasa en el mundo de la anestesia, cómo funciona el mundo de te duermo y ya no sientes nada. Entonces, pues qué mejor que él que nos explique todo lo que pasa en ese punto de la vida, ¿no? ¿Qué onda, Chucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Saludos a todos. Como me dijo Colín, soy su anestesiólogo. Un gusto estar aquí y sobre todo un placer y honor estar invitado en este proyecto de su podcast. Entonces está súper padre. Muchas gracias por la invitación, Omar. Nada, así para romper el hielo rápido les voy a contar cómo nos conocimos. En aquel entonces, hace, no sé, 17, 18 años, yo estaba de estudiante en el Instituto de Perinatología y él ya era adscrito, o sea, él es más viejo que yo. Entonces, en ese tiempo, pues tú como estudiante quieres practicar y quieres hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el requisito para poder operar a una paciente eran muchos trámites, mucho protocolo, pero al final las podías operar. Entonces, yo llegué muy animoso, yo quiero operar, y entonces hice todo rapidísimo, la papelería, los estudios, todo, y me dice mi jefa en ese momento, dile al anestesiólogo de turno para pasar a la paciente. Y el anestesiólogo de turno es era este muchacho. Y entonces llegué y le dije al doctor, aquí está mi paciente, aquí está la documentación necesaria, aquí están los estudios necesarios, podemos pasarla para la cirugía. Eh, mm, ah, Seguro tiene una infección de garganta. No, doctor, está perfecta. Mm, ah,
¿Dónde están sus laboratorios? Aquí está, doctor. Ah, híjole. ¿Y qué tiene? Tal cosa. ¿Dónde está tu adscrita? Tú no vas a operar solo. No, ahorita viene mi adscrita aquí. Mm, híjole, no creo. A ver, doctor, ¿me va a dar la cirugía o no? No, porque no me has presentado a la paciente. La paciente en medio de los dos, viendo ese diálogo, le digo, no te la he presentado. No, ok. Doña Juanita, el doctor Jesús. Doctor Jesús, doña Juanita, están presentados. La paciente se empezó a morir de la risa y este güey se ofendió. ¿Cómo es posible esta falta de respeto? Le voy a decir a tu adscrita, bla, bla, bla. La paciente se operó y todo salió bien. Yo me reí mucho por dentro, mi adscrita también. Me tuvo que regañar enfrente de él para no perder la jerarquía. Y tiempo después acabó siendo mi anestesiólogo, pero así fue. Así de, este güey no me da la anestesia, no quiere atender a mi paciente, no sé qué. Bueno, pues así empezamos. ¿Miento o no? Digamos que, como todas las historias en la vida, parte tienen realidad y otra le exageró aquí el muchacho Colín. Pero sí, así nos conocimos literal, él de estudiante, yo de adscrito. Y digamos, porque estamos en su casa, no vamos a desmentirlo, digamos que parte de la historia es real y otras fueron ciertas cosas para hacerle más sabor al asunto. Oye, pero bueno, ya entrando a tema. A ver, yo recolecté algunas dudas de pacientes que muchas veces nosotros como ginecólogos les respondemos porque aunque no hacemos como tal el procedimiento, o sea, es decir, lo que tú haces, nosotros no lo hacemos, pero nos toca muchas veces explicarle a la paciente qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Entonces, primero quiero empezar con las anestesias durante un parto o una cesárea. ¿Existe la raquia? ¿Qué es la raquia? ¿Se usa? ¿Es lo que le pones a la paciente? O sea, cuando una paciente está en trabajo de parto y está teniendo mucho dolor y quiere el bloqueo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Se usa todavía la raquia o no? ¿Qué es lo que les haces? Bueno, sí, aún se usa. Es un término, el término raquia realmente es un término coloquial que la gente o la población, los pacientes terminan usando. El nombre correcto de raquia es bloqueo subaracnoideo y la otra contraparte es el bloqueo epidural. Se ponen las dos en la columna, sin embargo, son en diferentes espacios, esa es la diferencia. Pero todo el mundo le llama a ambas la raquia. Y no es así. La raquia exclusivamente es el bloqueo subaracnoideo, que sucede en el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña toda la médula espinal y todo el cerebro. Y el epidural es un espacio previo al subaracnoideo donde no hay nada, solo es un espacio que está por dos capas delimitado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Uno es la cantidad de anestésico que se usa, los riesgos conlleva más riesgos una subaracnoidea o raquia, porque directamente entras a donde está la médula espinal. Y en la epidural es simplemente un espacio donde comunica con las raíces nerviosas que salen de la médula espinal. Entonces, una y otra, esas son las diferencias. Una tiene mayor riesgo que la otra, y el tipo de anestésico que se usa en el subaracnoideo, la cantidad es aproximadamente 3 mililitros, y en la otra se llegan a usar hasta 15 o 20 mililitros porque permite más y necesita más volumen para poder anestesiar las raíces nerviosas. Pero, o sea, es decir, tiene más riesgo la raquia por el sitio donde entra la aguja, digamos así. Exacto, porque la zona donde pones la anestesia directamente entras a donde está la médula espinal, que al final, como todos sabemos, pues es la que nos mantiene en movimiento, la sensibilidad, etc. Entonces, por eso es el mayor riesgo. Sin embargo, hoy, yo les puedo decir, porque eso es importante, ya que estamos hablando de esto, todo mundo le tiene miedo a la anestesia, ya sea la raquia, la epidural, incluso la anestesia general. Y es importante acabar con ese miedo, ese mito, porque hoy en día la anestesia es una de las especialidades más seguras que hay en la medicina porque va de la mano de la tecnología. Es decir, ya tenemos para monitorear el dolor, los signos vitales y que un paciente, por ejemplo, esté anestesiado adecuadamente. Existe hoy en día un monitoreo impresionante que nos permite la seguridad del paciente. Entonces, hoy la gente debe estar tranquila y no tenerle miedo a la anestesia por esa razón. Oye,
dime algo. Más allá de la seguridad que hay hoy día en todas las técnicas quirúrgicas y demás, incluyendo la anestesia, pero ¿en qué pacientes utilizarías una raquia? O sea, ¿por qué a unas usar raquia y en otras bloqueo peridural? O sea, ¿por qué unas sí y otras otra? Realmente, tanto la raquia como el epidural se pueden usar en todas las cirugías que se realizan de lo que viene siendo de la parte del tórax hacia abajo, es decir, abdomen o extremidades. ¿Cuáles son las diferencias en dónde usar una y dónde usar otra? Es la anestesia subaracnoidea o raquia es más intensa, incluso es donde sí las extremidades o las piernas de los pacientes dejan de moverse como si uno estuviera paralítico. De ahí el miedo a este tipo de anestesia. Y la epidural es una anestesia más light, que no es tan intensa, incluso los pacientes pueden estar moviendo las piernas y depende de que el usarla o no es de la intensidad de la cirugía. En este caso, con nosotros, con Omar, manejamos cesáreas o partos. En el caso del parto, la anestesia ideal es la anestesia epidural porque nos permite solo controlar el dolor, ya que no podemos causar bloqueo motor, es decir, que las contracciones se detengan, porque entonces tendríamos el trabajo de parto. Entonces es otro mito importante aclarar aquí, que la anestesia epidural no hay que tenerle miedo para el trabajo de parto, al contrario, es lo que nos permite hoy en día que la paciente tenga su parto sin dolor, las contracciones no se detienen, incluso favorece la dilatación de las pacientes. Y eso lo permite porque en el espacio epidural podemos poner un anestésico a una concentración que solo le controle el dolor al paciente sin bloqueo motor. Por eso la anestesia subaracnoidea no es tan usada, porque el riesgo de que se detengan las contracciones con una raquia o subaracnoidea sí es muy importante y podemos detener el trabajo de parto. Entonces la anestesia ideal es la epidural, donde la paciente incluso, tanto en Estados Unidos como ahora en México, manejan en Estados Unidos el walking epidural y en México se llama epidural móvil. Es decir, que la anestesia epidural se le puede poner a la paciente en el trabajo de parto y la paciente puede seguir caminando durante su trabajo de parto. Entonces, creo yo que hoy en día es muy seguro para el parto, en este caso, poner la anestesia epidural y no tienen que tenerle miedo. O sea, una paciente puede estar en su trabajo de parto, estar con su pelota para los ejercicios pélvicos y tener el bloqueo. O sea, no está peleado uno con otro. Sí, correcto. Incluso en los cursos psicoprofilácticos escuchamos que a veces les dicen que no dejen que se ponga la anestesia hasta que ya tengan mucha dilatación. ¿De qué depende eso? La realidad es que uno, de la indicación del ginecobstetra, porque es el experto en este caso, y dos, del dolor de la paciente. A mí me ha tocado con Omar y con otros doctores que incluso hemos bloqueado a pacientes con uno de dilatación, y la razón es porque ya tienen mucho dolor, porque el dolor depende de cada persona o cada paciente. Y aún así, aunque las bloqueamos con uno de dilatación, termina teniendo su bebé por parto sin ningún problema. O a veces las bloqueamos con 4 de dilatación. E incluso a veces la indicación del bloqueo no es el dolor, sino que el ginecobstetra, en este caso Omar, nos pide que la bloqueemos porque a veces el bloqueo, el relajar la musculatura de la pelvis con la anestesia epidural nos permite que la paciente dilate más rápido. Entonces también la anestesia no solo controla el dolor, sino favorece que la paciente dilate más rápido en su trabajo de parto. O sea que es una leyenda urbana el hecho de que si a ti como paciente estás en trabajo de parto y te ponen el bloqueo, en ese momento ya puedes asegurar que vas a acabar en cesárea. No, o sea, si acabas en cesárea dependerá de otras cosas, no por el bloqueo. Exacto, incluso con los equipos que trabajamos con Omar, mi anestesia le llaman el bloqueo dilatador, porque es un mito, una leyenda urbana de que la anestesia epidural, claro, bien colocada, con el anestésico correcto, a la concentración correcta, a la paciente incluso, como lo mencionamos, le va a permitir caminar. Entonces una paciente que puede caminar habla de que la fuerza muscular está conservada, por tanto las contracciones no se van a detener, que es el mito de que el trabajo de parto se detiene con la anestesia epidural. Realmente hoy en día eso está muy descrito que no es así, entonces pueden tener toda la confianza. Entonces, quédense con esa idea que es muy importante. O sea, si te ponen un bloqueo peridural, es para que se te quite el dolor y puedas continuar tu trabajo de parto, no para bloquear el trabajo de parto. Y puedes caminar, y puedes bañarte, y puedes hacer tus ejercicios perineales o lo que quieras hacer durante tu trabajo de parto sin ningún problema. Es decir, una no antagoniza a la otra. Ahora, ¿cuál es el riesgo del bloqueo? Al final del día, todo procedimiento invasivo tiene pros y contras. ¿Cuál sería el principal riesgo
de un bloqueo peridural? O sea, ¿qué es lo peor que le pudiera pasar a una paciente por un bloqueo peridural? Los principales riesgos, tanto de la anestesia subaracnoidea o raquia o la epidural, en un momento dado es una lesión de alguna raíz nerviosa que puede ser parcial, definitiva, pero que realmente hoy en día es muy seguro en manos expertas. El riesgo es mínimo. Es como hablar de que los aviones se caen y sin embargo nos subimos porque sabes que el riesgo de que un avión se caiga es mínimo. Igual en la anestesia, hoy en día en manos expertas es muy segura, entonces ese porcentaje de riesgo es mínimo. Sin embargo, como dijo Omar, pues sí, todo procedimiento médico, quirúrgico tiene riesgos. Lesión neuronal, y en el caso de la epidural, como hablamos, el siguiente espacio es el subaracnoideo, hay una tela que se llama dura madre. Las agujas son diferentes. Para el subaracnoideo es una aguja tan delgada como un alfiler y en el epidural es una aguja más gruesa. Así con esa aguja, porque en las contracciones, el dolor con la paciente pues se puede llegar a mover, podemos introducir esa aguja de mayor tamaño al espacio subaracnoideo y eso puede después tener consecuencias de dolor de cabeza. Pero realmente es un riesgo muy bajo, la solución es muy sencilla, con medicamentos o con algunos otros procedimientos más especializados. Y esos serían los principales riesgos, pero hoy en día es muy segura. Ese mito de que te puedes quedar paralítico y eso realmente es un riesgo que existe, porque no puedo mentirles. Sin embargo, el porcentaje es casi cero, sobre todo porque hoy los anestésicos son muy seguros y antes los anestésicos no eran tan eficientes y eso es lo que causaba la parálisis o que el paciente no quedara con algún problema al caminar o en las piernas. Pero hoy los anestésicos han evolucionado y eso nos permite dar mayor seguridad y que estos riesgos no se presenten. Entonces pueden estar con toda la tranquilidad y no tenerle miedo a este tipo de anestesia. Oye, y última pregunta en relación a partos cesáreas. Cuando ese es para el parto y cuando es cesárea, entonces sí es una raquia o es el mismo peridural con más dosis o ¿qué es? Esa es una buena pregunta y la respuesta es que pueden ser ambas o este tipo de anestesia se pueden usar tanto en cesárea, tanto la subaracnoidea como la epidural. ¿De qué va a depender? Son factores: uno, del anestesiólogo, la técnica que él acostumbra; dos, qué tantas anestesias epidurales ha tenido, porque sí, mientras más anestesias epidurales tiene la paciente, la disminución o la calidad de la anestesia va disminuyendo. Entonces, una paciente que ya tuvo 3 anestesias epidurales o 3 cesáreas y le pusieron anestesia epidural, sí sería bueno ponerle una raquia o subaracnoideo. ¿Por qué? Porque ya esa calidad de la epidural va mermando y esa sería una razón. La otra, hay anestesiólogos que, como la anestesia subaracnoidea es más segura de que esté bien y es más intensa, la paciente siente menos, prefieren usar el subaracnoideo. Pero el epidural, en mi caso, por ejemplo, yo amo la epidural porque para las pacientes es más cómodo, ya que las piernas no se dejan de mover y entonces en el subaracnoideo las pacientes les estresa y les genera mucha ansiedad el sentirse paralíticas. Entonces, en mi profesión, con mis equipos, yo normalmente 1, 2 anestesias epidurales, uso la epidural porque no dejan de mover las piernas, el efecto es más corto y es menos duradero la sensación de no mover las piernas. Entonces, mi paciente considero que es más cómodo esa anestesia. Sin embargo, se pueden usar dos. ¿De qué diferencia hay? Que una es más intensa, la concentración del fármaco, dirán, pero es que en el parto uso epidural también. Sí, la diferencia es que en el parto usamos una concentración del anestésico que solo causa control del dolor o analgesia. Y en la cesárea, la concentración del fármaco ya es anestésica, donde va a permitir que abran a la paciente, no tenga dolor. Y sin embargo, también a lo mejor lo que podría generar ahí duda de la epidural en una cesárea es importante, para que lo entendamos. El mejor ejemplo es como con el dentista o el odontólogo. En este caso nos duerme el cachete y aunque está dormido sentimos la manipulación del odontólogo, pero no nos duele. Entonces en la epidural es igual, podemos sentir los movimientos que realizan los cirujanos, pero no va a sentir absolutamente ningún dolor. Entonces ambas se pueden usar y no hay que tenerles miedo, son muy seguras ambas. Según él. No, la verdad es que sí. Pero eso, o sea, todas las pacientes llegan y dicen, no, pero no quiero raquia. Al final, a ver, no, la paciente no se dedica a esto, no tiene que saber esos detalles, pero por eso es importante el conocerlos y que se los podamos transmitir y que los puedan entender y que se queden tranquilas de que
de que todo se hace por algo y siempre buscando el bien, en este caso del binomio, de la mamá y del bebé. Pero vamos al otro tipo de anestesia, del in vitro. Ya tuvimos un episodio hablando del in vitro, bueno, 2 hablando de in vitro, y los 2 comentarios en esos episodios, 2 pacientes diferentes, eran del qué sentían o qué sintieron al despertar del in vitro, o sea, el despertar de la anestesia del in vitro, que es una anestesia completamente diferente, ¿no? ¿Cómo es o sea, qué haces para un in vitro? O sea, ¿qué tipo de anestesia es? O sea, ¿qué les das? ¿Con qué las drogas? ¿Por qué se despiertan así? O sea, ¿qué pasa ahí en tu chamba? Sí, aquí se usan 2 tipos de anestesia totalmente diferentes que no tienen que ver con lo que sería una anestesia neuroaxial o regional, que sería la raquial y el subaracnoideo. Aquí ya entramos a la parte del otro lado de la anestesia, que sería una anestesia general, en este caso endovenosa, o una sedación. ¿De qué depende? Uno, de la habilidad del ginecobstetra, en este caso del biólogo de la reproducción. Y 2, también del anestesiólogo, con qué técnica está casado o cuál es la que mayor seguridad le da, porque eso es importante, ¿no? Y entonces, a la anestesia general es cuando la paciente se administra por la vena, en este caso se llama endovenosa, y normalmente depende de 2 medicamentos. Uno que va a dar control del dolor, que en este caso o normalmente se usa fentanil o cualquier tipo de opioide, y el otro es un inductor o es el fármaco que va a darle sueño a la paciente o que va a desconectar su parte consciente. Esos son los 2 fármacos que se llegan a usar. ¿Y de qué depende que sea sedación o general? 1, de la técnica que maneja el anestesiólogo. 2, quizás la dificultad del procedimiento, el número de ovocitos que van a extraer, y se administran y la paciente está dormida completamente durante el procedimiento. De eso depende la intensidad. Y realmente es muy sencilla, no tiene que ver con una anestesia general como para una cirugía laparoscópica que también hacemos nosotros, sino yo le llamo una anestesia general muy light, porque el procedimiento dura 10-15 minutos, entonces solo se administra una cantidad mínima, donde incluso la paciente puede estar dormida, pero respirando ella sola. Y entonces tienen que estar muy tranquilas porque también es muy seguro, ni siquiera tenemos que intubar a la paciente o poner una mascarilla en la garganta, porque solo es con una mascarilla o incluso puntas nasales, puede estar respirando la paciente, pero no consciente y con un control del dolor. A grandes rasgos es eso. Pero ¿por qué se despiertan como, o sea, no sé, como borrachas? O sea, como pasan como de estar como en el momento alegre de la borrachera a la cruda, claro, en 20 segundos. O sea, ¿es porque por el fentanil? Sí, normalmente el fentanil tiene efectos secundarios, vamos a llamarlo así. Que no es el fentanilo. Que no es el fentanilo del mercado negro, ¿no? Es un fentanil farmacológico, sintético. Pero el fentanil no solo tiene efectos de control del dolor, sino también causa sedación, causa sueño. Y su efecto es más duradero que a lo mejor el inductor, que es el que duerme a la paciente, que puede ser propofol, que es el más común. Ya sé, Michael Jackson, sí, es el mismo del que estamos hablando. Pero su efecto es menor. Entonces realmente el propofol en 10 minutos ya no tiene un efecto. Sin embargo, el fentanil, su vida media o el efecto dura hasta 1 hora o 2 horas, hablando de que puede todavía el paciente sentirse como literal borracho, somnoliento, medio dormido. Entonces la paciente es normal que durante 1 hora o incluso 2 horas todavía sienta ese efecto de la sedación, pero es por el fentanil. ¿Y de qué va a depender el tiempo? Pues depende de cada individuo, porque yo puedo eliminar el fármaco más rápido que Omar o diferente, y depende también de qué tanto peso tiene la paciente, etcétera, de la vida que lleva. ¿Sí? Si consumo más alcohol, justo eso te iba a claro, preguntar. por supuesto. Si yo soy una persona que de manera frecuente consumo bebidas alcohólicas, por ende lo voy a metabolizar más rápido, porque mi hígado está acostumbrado a metabolizar el alcohol. O sea, si una paciente cada fin de semana se echa 8 cubas, va a necesitar más medicamento. Exacto. Durante el procedimiento. No solo lo va a eliminar más rápido, sino también puede consumir más de los medicamentos, tanto del propofol como el fentanil,
va a requerir una dosis más alta. ¿Por qué? Porque ella está acostumbrada a manejar sustancias o en este caso el alcohol, y su organismo lo elimina más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado se prepara para eso. Y no son lo mismo, el alcohol no tiene que ver con los anestésicos, pero sin embargo, la máquina que se encarga de metabolizar y trabajar con los fármacos es la misma que se encarga del alcohol. Entonces digamos que ese hígado se vuelve poderoso contra los fármacos. Digamos que se acostumbra a la mala vida, pero Exacto. entonces, o sea, sí es cierto que si la paciente pues, le gusta la fiesta, punto. Sí, claro. Va a consumir más medicamento que una paciente que normalmente no tome, ¿no? No, y se ve muy, o sea, una paciente que no consume bebidas alcohólicas, es deportista, vaya, que tiene una vida quizás más saludable que otros, el fármaco es menor, con menor cantidad tiene un efecto suficiente. En cambio, alguien que sí lleva una vida más ajetreada, más divertida, quizás requiere, a veces, no siempre, pero sí a veces requiere más medicamento e incluso lo elimina más rápido. Oye, ¿y cuál sería, como ya dijimos de lo de los bloqueos para las embarazadas, los riesgos de la sedación? Aquí sí, no voy a mentir, una anestesia general o una sedación tiene más riesgos que una anestesia neuraxial o epidural o subaracnoidea. ¿Por qué? Porque aquí la paciente en ciertos niveles o grados, dependiendo a dónde llevemos esa sedación o esa anestesia general, pierde el estado de conciencia e incluso por unos minutos, unos segundos, puede perder la capacidad de respirar por ella sola. Entonces, uno es eso, es no poder respirar, pero por eso debe haber un personal calificado, un anestesiólogo, que en ese momento, en lo que la paciente pierde la conciencia y deja de respirar por unos segundos, pues el anestesiólogo tiene que tener la capacidad y ventilar a la paciente para que no le pase absolutamente nada. El otro riesgo, como todo fármaco que nosotros introducimos a nuestro organismo, pues es una reacción alérgica, que desafortunadamente no podemos saber a que uno es alérgico hasta que está en contacto del alergeno o en este caso del fármaco. Ese sería como el principal riesgo o el riesgo más elevado, ¿no? Y el otro, como es un procedimiento tan corto, no realizamos una intubación que protege a los pulmones de lo que está en el estómago. Entonces en las capturas es sumamente importante que las pacientes tengan ayuno, pero un ayuno total, porque alguna vez me pasó con una paciente que entendió que era ayuno eclesiástico o religioso, y ella pensó que solo era alimentos y agua sí podía estar tomando. No, es un ayuno total, no se pueden ni líquidos ni sólidos, porque ese estómago debe estar totalmente vacío y debe ser un ayuno de 8 horas, idealmente, para que el riesgo de que lo que esté en el estómago no se vaya a los pulmones se elimine, porque ese sería el riesgo si una paciente comió, porque no la intubamos. Entonces, sucedido que somos humanos y la paciente come, pues hemos tenido que cambiar de una sedación o una anestesia general a una anestesia epidural. ¿Por qué? Porque en este caso del in vitro, cuando las pacientes ya llegan a la captura ovular con OMAD, ya no puedes detener el procedimiento porque es contrarreloj. Entonces, si la paciente por alguna razón se le fue el ayuno, se le olvidó, también tienen que tener la tranquilidad. Esto no quiere decir que coman y ya, porque al final eso las expone a que en vez de darles una anestesia muy light, algo muy sencillo por el suero, donde no sientan nada, estén confortables, pues las va a exponer a ponerles una anestesia en la columna que a todo mundo le da más miedo. Entonces, el consejo es, el ayuno es importante por eso, pero puede pasar y hay otra opción. Sin embargo, lo seguro y lo ideal es que mantengan el ayuno porque el riesgo es eso de que se llama broncoaspiración, se vaya alimento a los pulmones. Entonces, esos serían los principales riesgos, yo creo. También es muy segura y es algo muy light porque el procedimiento es muy sencillo. No, bueno, y luego hay muchos pacientes, hombres o mujeres, que quieren que los estén anestesiando todo el tiempo porque sin saber están recibiendo una dosis de fentanil. O sea, claro. No lo saben, pero dormí como nunca, hace mucho que no dormía, así. Pues por ahí va. Oye, pero bueno, ya para terminar, última pregunta. ¿Es cierto que las fiestas de los anestesiólogos tienen hay mucha droga? No, eso es pura mentira. Que solo que preparan bebidas exóticas usando anestésicos y demás, ¿es cierto? ¿Cierto que sus fiestas es un mito. Son de otro nivel? O sea, es un mito. Digo, sí somos muy divertidos los anestesiólogos, eso sí es real. Podemos hacer una fiesta de otro nivel.
Sin embargo, no, las drogas, en este caso los fármacos que usamos son altamente adictivos y como dijo, ¿no? Los pacientes cuando prueban el fentanil es una sensación muy padre, incluso está descrita como de extremo placer, pero sin embargo es muy adictiva, entonces realmente las drogas fuera del quirófano no se usan por razones obvias, porque uno se puede volver adicto como cualquier droga que puedas consumir como persona. Y pues sí, o sea, hay un mito ahí de que preparamos propofol, pero no tiene que ver nada con los anestésicos. Simplemente porque es una bebida que se prepara con lechera, leche y algún Y alcohol, vodka. Y entonces toma el color blanco, que es el mismo color que tiene el propofol, ¿sí? El de Michael Jackson, el que usaba para dormir. Y entonces por eso son esos mitos de que llevamos anestesia o anestésicos a las fiestas. Pero no, realmente solo se usan en Es quirófano. la leyenda urbana de que los anestesiólogos cuando sobra un poquito del fármaco, se lo guardan y se lo llevan a sus fiestas. Pues no puedo No. mentirles, sí, puede suceder, porque al final tú estás en contacto con los anestésicos. Sí hay casos de anestesiólogos que se vuelven adictos a los anestésicos. Y la razón es porque es muy sencillo tenerlos. Tú los administras a los pacientes, entonces no te cuesta, tú puedes hacer uso de ellos y al final no voy a negar que existen las adicciones en los anestesiólogos, pero es un tema muy rudo y, perdón, porque el camino a eso es que un anestesiólogo que se vuelve adicto se muere, ¿no? Y tengo un caso muy cercano, un amigo murió por eso, se volvió adicto y falleció hace muchos años. Entonces, la realidad es que un anestesiólogo debe ser muy mesurado, tener un temple para no caer en eso. Entonces, no puedo desmentir el mito de que sí, algunos lo pueden consumir, pero no es lo correcto porque son altamente adictivos por las sensaciones que causan. Entonces, sí, no debemos usarlas, ni Por en las eso, fiestas sobre todo. di no a las drogas y tengan confianza en su anestesiólogo. Creo que ya entendieron un poquito más las diferencias entre los diferentes tipos de anestesia, lo bueno y lo malo de cada una. Y bueno, obviamente ya sus médicos tendrán que explicar un poquito más de detalle esto. Esto nada más es una embarradita de lo que es el mundo de la anestesia, de lo que está atrás del procedimiento, cuando se decide poner un bloqueo o no. Pero quería que lo supieran, quería que supieran qué pasa cuando están dormidas en un in vitro, quería que supieran que el bloqueo no impide un trabajo de parto, ni lo va a convertir en automático a cesárea. Eso es una leyenda urbana. Y también para que vieran que los anestesiólogos no son adictos, y un adicto puede ser cualquier persona, no, sin importar su profesión, y sus fiestas son muy aburridas. También esa es otra leyenda urbana. Pero bueno, Chucho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cualquier duda, pues ahí vamos a poner sus redes y ahí le escriben o le mandan críticas o lo que sea, de ahí directo a sus redes sociales de Chucho Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Omar. Un gusto estar aquí. Va, venga. Bye.